tenido el presidente José Gerí con estos empresarios chinos que tienen algún tipo de vinculación con el Estado, que realmente les debe más al Estado y qué podría aplicarse no dentro del marco legal. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí es un placer. Bueno, primero queríamos saber, doctor, dentro del marco legal actual vigente, ¿qué riesgos, no es cierto, existen si un funcionario de la investidura de José Gerí, presidente de la República, se reúne con empresarios que justamente están teniendo deudas o litigios con el Estado peruano? A ver, lo que hay que siempre diferenciar son los ámbitos de lo que significa la comisión de un acto de connotación ilegal en el ámbito penal y lo que significa el no respetar lo que en buena cuenta se exige respecto a la transparencia de la agenda de altos dignatarios, evidentemente de mucho mayor nivel de exigencia la que le corresponde al presidente de la República. Por lo tanto, en la parte penal, uno podría entender que pues estamos todavía ante comportamientos que no vislumbran la posibilidad de identificar con claridad y con lo que se exige normativamente la suficiente detalle si es que estamos ante un delito o no. Porque evidentemente es muy incipiente este comportamiento. Son reuniones que ha tenido con personas que no han sido transparentadas en agenda presidencial. Ajá. Y por lo tanto hablar de delito todavía es prematuro. Pero ¿qué elementos tendrían que haber para justamente hablar de delitos entonces? Mire usted, para hablar de delitos lo que se exige necesariamente es que podamos identificar una conducta que encuadre en el Código Penal. No se puede ya, de acuerdo a las exigencias que se establecen en el Código Procesal Penal, simplemente iniciar investigaciones que no tengan un contexto específico de qué es lo que yo quiero encontrar y en virtud a ello establecer cuál es el comportamiento que se subsume en el delito. Es decir, si yo quiero encontrar un acto de colusión desleal, tendría que identificarse cuál es la contratación del Estado que está siendo objeto de cuestionamiento y esa reunión del funcionario a efectos de poder facilitar esa contratación estatal en cualquiera de sus niveles. Lo otro es tráfico de influencias. No voy a interferir directamente en la contratación, sino voy a ejercer influencias para. Tendría que establecerse, identificarse el proceso judicial, el proceso administrativo. Cohecho, corrupción en sentido estricto, tendría que encontrar cuál es el ofrecimiento de dádiva, promesa, ventaja que estaría vinculado al actuar disfuncional del presidente de la República o el recibir dádiva, ventaja para cumplir sus funciones. Todo eso se exige al momento de iniciar una investigación de carácter penal. Por lo menos que haya alguna data incipiente que me permita ir por un camino o por otro. Correcto. Eso es lo que yo el día de hoy no identifico con plenitud todavía. Pero sí existe algún tipo de conflicto de intereses, ¿no? Que justamente el presidente se reúna con esa clase de empresarios. De eso no hay duda. Es decir, por eso le decía, tenemos un ámbito de responsabilidad administrativa que está ligada a la envergadura que tiene el dignatario más importante de la República. Transparentar agenda, decir con quién se reúne, expresar cuáles son los intereses que existen detrás de esas reuniones. El no mentir, ya lo hemos vivido antes con Boluarte, el exceso de información sesgada, de información parcial que generó un descrédito en la institución presidencial. Vuelvo a algo que es trascendental. Acá lo que se trata es de darle solvencia a la institución presidencial, no a quien esté de turno en el Palacio de Pizarro, sino a la institución como tal para generar credibilidad en la colectividad respecto a quién es el dignatario que ejerce esa función. Pero penalmente, digamos, no hay ningún tipo de evaluación o pena, digamos, para el conflicto de intereses. Por ahí no se podría. No lo hay por ahí no se podría, pero ojo, esto permitiría que el Ministerio Público pueda iniciar indagaciones preliminares. Sí lo permite, obviamente. Claro, indagación que tendrá que archivarse hasta que el 29 de julio el presidente en ejercicio por encargatura cese en esas facultades. A partir de allí ya se podrá proseguir si es que hay elementos suficientes para pasar a la siguiente etapa.
El problema, como usted ya lo tiene clarísimo seguramente, es que estamos ante una circunstancia muy, pero muy peculiar, porque tenemos elecciones muy próximas, tenemos que la necesidad de que se cambie el presidente de la República significa censurar a la mesa directiva del Congreso, porque acuérdense que él es el presidente por encargatura, buscar un nuevo gabinete en este periodo tan corto. Y hay que ser también objetivos y transparentes. Probablemente, mire usted, en los últimos años no hemos tenido un presidente de gabinete de ministros del nivel académico, del nivel profesional, del nivel de entereza moral que tiene Álvarez Miranda. Recuerda usted, todos los que hemos tenido antes eran prácticamente personas que llegaban ahí para cumplir roles de favorecer al presidente por amiguismo. Y esto es peligroso. Entonces, mover todo ello, buscar que haya un nuevo gabinete que acepte encargarse del gobierno, faltando 2 meses y medio para elecciones aproximadamente, es generar inestabilidad, creo yo, innecesariamente. Claro, eso no significa que el presidente tiene que hacer no solo mea culpas en redes sociales, tiene que dar ciertos datos específicos que evidencien que su comportamiento ha cambiado. Lo más importante y lo primero, hacer transparente la agenda del presidente y que sea pública para que cualquier ciudadano vea con quién se reúne el presidente y por qué se reúne el presidente. Justamente, ¿no? Estábamos viendo que él había dicho que había ido al Chifa después de una actividad, un operativo, y revisando la agenda de José Gerí, que es pública, es transparente, no tenía actividades justamente ese día, ¿no? Lo cual pues lleva a pensar que habría dicho una mentira el presidente Gerí. Doctor, estábamos hablando de tráfico de influencias, usted mencionó este delito, me parece que negociación incompatible también podría darse dentro de este espectro, o no lo ve usted así. Sí, ¿Colusión? Colusión también, o sea, todos los delitos que le he mencionado, negociación incompatible también podría ser, pero acuérdese usted que negociación incompatible acaba siendo subsidiaria de algunos de los delitos que le he mencionado, y los que le he mencionado son delitos muchísimo más graves, evidentemente. Entonces, sí, puede estar en el bolo de lo que puede investigarse, pero volvemos a lo que le dije al inicio. No tengo ningún dato concreto y específico que le permita al Ministerio Público ser categórico. Esto es lo que tengo de acuerdo a este comportamiento. Lo que tiene simplemente es reuniones no declaradas, hechas, y hay que decirlo con sus palabras, claras, clandestinas. Un presidente de la República no puede tener reuniones clandestinas salvo, y mire usted, salvo las que son de estricta naturaleza personal. Si el presidente se reúne con su familia, si el presidente se reúne con sus amigos, si el presidente se reúne con su pareja, eso sí tiene que mantenerse en la reserva correspondiente. Pero todo lo que signifique algo distinto a ello tiene que transparentarse de manera clara, porque esto genera credibilidad en la figura presidencial. Vuelvo a repetirle, no interesa quién está hoy día sentado allí. Lo que hay que defender es la institucionalidad de la presidencia de la República. Correcto. Y bueno, teniendo en cuenta que igual estas reuniones son irregulares, ¿no? Deberían de haber algún tipo de medidas preventivas que podría haber tomado el presidente Gerí que no se han visto, además, ¿no? Que justamente su primer ministro ha indicado que es por su inexperiencia, ¿no? Por su juventud. Yo creo que la actitud que tiene el presidente del gabinete ministerial es la actitud de sosiego, de tranquilidad, de ponerle una pausa a lo que significa en buena cuenta actos, que hay que también decirlo, actos que son irregulares. Pero lo que no se puede de ninguna manera es llevar al escenario de que actos irregulares, que son incumplimientos de ciertas formalidades, desencadenen el resultado sancionatorio más elevado. Es decir, yo no puedo simplemente, por entender que hay una irregularidad en la transparencia de agenda, inmediatamente someter al presidente de la República encargado a una censura de la mesa directiva, porque estoy yéndome al extremo. Lo que hay que hacer es, evidentemente, los pasos anteriores. Se le puede convocar, el Congreso puede pedir explicaciones, el presidente, ¿no es cierto?, del gabinete de ministros puede ir a dar las explicaciones y también, como le dije hace un momento,
El presidente de la República no tiene de ninguna manera que permitir que esos espacios que tiene naturalmente como ser humano, que están ligados a la privacidad, los malutilice en comportamientos que generen una sospecha de irregularidad. Eso no es admisible en el Estado de Derecho para una persona que tiene ese nivel. Doctor Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación y los detalles que nos ha dado a esta hora del día. No, para mí un placer conversar con ustedes. Muy bien, a esta hora nosotros 9:46 tenemos que hacer una pausa y a regresar.